Buen día y gracias por atendernos y por los minutos que nos vas a brindar. Hola, buen día. No, gracias a ustedes por el espacio. Bueno, Martina, te ha ido bastante bien, digo, últimamente, y has estado además con muchas entrevistas y todo tiene que ver con este golpe que has dado dentro de la robótica, dentro de la ciencia, si se quiere, que ha sido importante para vos en tu carrera. Y quiero preguntarte esto, digo, ¿cómo nació tu interés, digo, por la robótica y qué papel jugó tu familia en este proceso? Mi interés por la robótica viene desde hace ya bastante tiempo. Yo empecé a ir a talleres extracurriculares de robótica hace ya casi 11 años, o sea, desde los aproximadamente 5 o 6 años de edad. Y mi familia siempre me acompañó. Mi papá es dentro del ámbito, mi papá trabaja en sistemas, y había visto que había abierto un taller cerca de mi casa, entonces me ofreció ir. Mi familia nunca me metió presión ni nada por el estilo, es algo que yo lo veía como un pasatiempo, un lugar donde yo iba, tenía mis amigos, tenía chicos de mi misma edad con la que compartíamos ciertos intereses, entonces para mí era un lugar de disfrute y más que nada recreativo, y mi familia eso lo entendió siempre y siempre lo apoyó y lo valoró. Yo había veces que por ahí llegaba a mi casa y nos poníamos con mi papá a resolver algún problema en lenguaje de bloques, etcétera, pero siempre fue muy, muy lúdico todo el enfoque, y a Claro. medida que fueron pasando los años, yo creo que fue eso lo que me hizo poder sostenerlo. Si mi familia me hubiera exigido ser la mejor desde que tengo 5 años, probablemente hoy en día no quisiera ni ver una computadora, ni nada que tenga que ver con todo el ámbito de la tecnología y la robótica. Así que mi familia jugó un rol muy importante porque siempre me apoyó con Importante, mucho cariño. claro. ¿Qué significa para vos haber ganado dos primeros puestos mundiales en robótica a tan corta edad? La verdad es que es algo que capaz yo no termino de asimilar, porque es como, o sea, es algo que me enorgullece, es algo que a mí me pone contenta, porque también el sacrificio, no solamente que pongo yo, sino el que pone el resto de mi equipo, es enorme. La cantidad de horas que estamos atrás de la computadora, la dificultad que tienen los problemas también a resolver, es algo que te desgasta mucho el tema de pensarlo, o sea, son cosas bastante, bastante complejas. Después toda la organización, porque todos tenemos cosas por fuera de esto, todos somos personas normales que tienen una vida corriente. Entonces Entiendo. el que nos vaya bien también es una muestra de que ese esfuerzo vale la pena. Y yo creo que también, justo porque nosotros tuvimos buenos resultados, pero también el hecho de desempeñar un buen papel sin estar dependiendo de un primer, segundo o tercer puesto, también es una muestra para nosotros de que este esfuerzo vale la pena, porque nosotros siempre buscamos superarnos, etcétera. Entonces yo lo veo como algo que a mí me pone contenta y como una muestra de que el esfuerzo realmente vale la pena, pero muchas veces hay cosas de las que no termino de caer, o cosas que no termino de asimilar, que por ahí para el afuera son, mm, digamos, más grandes de lo que lo considero yo, o Claro, incluso a mis compañeros. claro. Martina, ¿vos podrías explicar cómo funciona el robot de rescate que diseñaste y qué es lo que lo hace innovador? A ver, en resumidas palabras, lo que hacen estos robots que tienen un comportamiento autónomo es, dentro de un simulador, o sea, dentro de una computadora, nosotros lo Ujú. único que hacemos es programar al robot para que entre a zonas desconocidas que simulan ser zonas posteriores a un desastre, las cuales las vamos a ver representadas como si fueran laberintos. Lo que tiene que hacer el robot es recorrer ese laberinto y identificar los distintos caminos que pueden haber, qué zonas están bloqueadas, dónde hay obstáculos, qué zonas están libres, etcétera. A medida que va recorriendo toda esa zona, tiene que ir identificando cosas con las que un rescatista se puede encontrar en una zona de desastre, como por ejemplo víctimas, que pueden ser personas, su estado de salud, si están vivas, si están heridas, si están muertas, también distintos elementos nocivos para la salud, como por ejemplo distintos tipos de veneno, gases inflamables, peróxidos, etcétera. Eso el robot también lo detecta usando unas cámaras, todo eso se hace con procesamiento de imágenes. Y por último, lo que hacen los robots es fusionar las otras dos tareas, es decir,
recolectar todos los datos del recorrido y todos los datos de las víctimas y los posibles elementos que fueron detectados, los une y los representa dentro de una matriz. Entonces, los rescatistas, lo que creo que es lo más innovador, tienen una representación gráfica de una zona desconocida para ellos, en la cual no entraron y en la cual si hubieran entrado hubieran perdido muchísimo más tiempo, es decir, el robot optimizó mucho más la parte de tiempo y de velocidad y además no pusieron en riesgo sus vidas, que es lo más importante. Entonces ya los rescatistas sin haber entrado saben qué zonas no vale la pena recorrer porque son zonas sin salida, dónde hay escombros y no pueden pasar, dónde hay cuerpos para rescatar, dónde hay personas heridas que necesitan asistencia médica, dónde hay elementos nocivos para su salud. Entonces yo creo que lo más innovador es eso, es proponer una solución que lo que hace es optimizar la parte de los tiempos y además valorar muchísimo más la vida de los rescatistas. Martina, ¿qué desafíos enfrentaste, digo, a la hora de programar este tipo de robots para escenarios de desastre y cómo los superaste? Yo creo que para mí y por las cosas que a mí me gusta estudiar, mi forma de trabajar, la mayoría de los problemas se dividen de estas tres tareas principales. La parte de navegación, que es toda la parte del recorrido de estas zonas inexploradas para el robot. Después la parte de procesamiento de imágenes, que involucra toda la identificación de las víctimas y de los posibles elementos nocivos del mapa. Y por último, la parte de mapeo, que es la que representa lo que el robot vio de las últimas dos tareas recién mencionadas. La Claro. mayoría de estos problemas involucran muchos conceptos de matemática, trigonometría, álgebra vectorial, etcétera, y eso yo cuando empecé dentro de esta categoría, que fue en el año 2024, había muchos conocimientos que yo no tenía de base, porque yo era muy chica, eran cosas que no había visto en el colegio, era un problema completamente nuevo, y eso a mí me chocó muy de frente, se me dificultó mucho al principio, tuve que estar un montón de tiempo sentada y estudiando y aprendiendo y preguntándole a mis profesores y aprendiendo a mis compañeros de equipo también que eran más grandes. Entonces, la, el principal desafío para mí es como esa parte, la que es más matemática, la que es más algorítmica, porque era de lo que tenía menos base. Pero hay problemas muy interesantes para resolver. Uno cuando ve el simulador, capaz uno ve al robotito moviéndose adentro de la computadora y como es todo virtual hasta parece un juego, pero en ese movimiento del robot hay todos algoritmos de navegación, de mapeo, de posicionamiento que son muy complejos y que tienen una base académica súper fuerte y que plantean un problema a resolver que hoy en día es muy común. Por ejemplo, los autos autónomos usan un sensor que nosotros también usamos, que son los LIDAR, que es un rayo 360 que te permite ubicar en cualquier espacio y te permite conocer en los 360 grados cuál es la distancia que tienen, contra qué elementos rebotan, etcétera. Entonces te permite hacer un mapeo sobre eso. Entonces, de una manera un poco más infantil, por decirlo de una manera, un poco más adaptada para estudiantes de nivel secundario, se plantean problemas que son muy usados incluso a grandes escalas en la vida cotidiana y con elementos o innovaciones como los autos autónomos que para nosotros son una genialidad y algo que por ahí vemos bastante alejado en nuestro país. Claro. ¿Cómo te preparas, digo? Porque ahora te vas a una competencia a nivel internacional y ¿cómo te preparas para competir en la RoboCup o RoboCup 2026 que va a ser en Corea del Sur? Sí, nosotros para competir en la RoboCup nos preparamos con muchas horas de trabajo. Es así. En nuestro equipo no hay otra. Es la cualidad que más valoramos, la curiosidad, el ser metódico, el ser, diciéndolo un poquito mal, el ser laburante. Entonces, estamos preparándonos con muchas horas de trabajo, muchas horas atrás de la computadora, mucho esfuerzo y obviamente deseando el mejor resultado posible. Nosotros Claro. trabajamos con el fin de poder desempeñar un buen papel, más allá de los resultados, pero bueno, nos estamos esforzando mucho. Martina, en lo personal, en tu fuero íntimo, digo, ¿qué sentís al representar a Argentina en una competencia internacional tan importante como esta? Yo personalmente, a mí es un desafío que a mí me pone contenta porque me plantea problemas o me desafía en muchos aspectos, no solamente en la parte académica, sino también lo que hablamos,
un poco antes de la organización, de cómo uno lo mezcla con el colegio, con las obligaciones, con el hacer actividad física, con tener vida social. Yo creo que eso es lo más difícil y también dentro de mi círculo eso es algo que se entiende mucho y yo por suerte con las personas que son más allegadas a mí tengo un vínculo súper sano que se alegran por mis logros y que también me acompañan durante todo el proceso y que cuando yo presento este tipo de dificultades, de por ejemplo no poder ir a una reunión familiar, no poder ir a una juntada con mis amigos, tal vez tener que faltar al colegio, siempre tengo un espacio de contención y apoyo por ese lado, así que es algo que yo lo vivo de una manera muy positiva, el hecho de representar al país y es algo que es una sensación que también comparto con mi círculo. Mi próxima pregunta tal vez ya la respondiste en algún momento, pero digo, tal vez yo apunto a otra cosa y preguntarte esto, ¿no? Digo, ¿cuál fue el momento más difícil en tu camino dentro de la robótica y cómo lo resolviste? Yo creo que el momento más difícil eh, para mí fue algo que nos pasó en la RoboCup del año pasado en ¿Mm? Salvador de Bahía. Básicamente, un breve contexto, nosotros cuando participamos de la RoboCup tenemos 4 días de competencia. En los primeros dos, los equipos simplemente llevan sus códigos y se corren en mapas que los equipos desconocen y de ahí se saca el mejor puntaje. Y en el tercer día hay una competencia que se llama desafío técnico, en la cual a todos los equipos se les da una misma consigna en la que se les indica su robot se tiene que comportar de tal y tal manera, tiene que hacer tales cosas, recorrer tales lugares no tiene que recorrerlos, etcétera. Se les dan todas unas rúbricas de comportamiento y los equipos tienen que intentar llegar a eso en un tiempo determinado. O sea, es algo para resolver en el momento. No es como lo Ujú. anterior, que uno lleva su proyecto, trabajó durante meses o años, sino que Programado. tiene 3 horas para modificar el código que ya tenían y hacer que su robot se comporte de la manera en la que te indica la competencia. Y nosotros, por un error súper pavo, súper menor, nosotros habíamos podido resolver el desafío, pero necesitábamos que se muestren ciertas cosas por pantalla, ciertos cálculos que nosotros ya habíamos resuelto y nos olvidamos o nos olvidamos, el tiempo nos llegó justo y no pusimos como que se muestre por pantalla. Entonces nosotros habíamos hecho con mi equipo toda la parte del desafío técnico, pero no lo habíamos mostrado por pantalla, era lo único que no habíamos Claro, hecho y se nos anuló un montón de puntaje por eso y la frustración que yo sentía en ese momento, yo creo que no la había sentido nunca. O sea, claro. incluso también con mi compañero en ese momento, Emanuel, sentimos que habíamos hecho todo, que nos habíamos enfocado en que nos vaya bien y que por algo totalmente aleatorio, por algo que uno lo puede pensar hasta intrascendente, todo ese puntaje queda anulado y a mí lo que me pasó personalmente es que fue el momento más difícil para mí, no por un desafío técnico, sino por cómo me sentí yo, la frustración, el hecho de decir yo hice todo y me esforcé para que vaya bien y por algo súper menor termina siendo Claro. anulado, pero uno después aprende, ve que esas cosas por ahí no son tan graves y que son parte del proceso y que habla mejor de uno el hecho de sentirse así y levantarse Ujú. que hacer todo perfecto y no tener nunca ningún tipo de estas situaciones y que cuando uno le llega el momento feo, el momento de frustración, el momento donde uno llora y se siente mal consigo mismo, nada, hay que seguir adelante y eso lo aprendimos, lo charlamos con el equipo, pero yo creo que fue el momento más duro, además porque fue en medio de la competencia. Entonces, Claro. uno no tiene manera de solucionarlo. No es que uno durante el proceso de preparación se encuentra con un problema que no lo puede resolver, pero tiene distintas oportunidades para volver a intentarlo, sino que era una única oportunidad y que por algo súper chiquito nos quedamos afuera de eso. Entonces, yo Claro. creo que ese fue el momento más difícil para mí. Claro, bueno, de todas maneras fue como un plus de aprendizaje, digo, ¿no? Sí. Eso que les pasó, digo, ¿no? Y cómo lo Y habla de resolvieron. la fortaleza de equipo también, el poder salir Claro. adelante y el no culparnos entre nosotros y que los profesores tampoco hayan metido presión y se hayan enojado por el fallo. Entonces, yo creo que habla bien de los valores que tenemos como equipo. Claro. Martina, digo, ¿qué impacto esperas que tengan tus robots en el trabajo de los rescatistas, por ejemplo, y en salvar vidas reales? Yo creo que es un impacto más que nada positivo.
por todas las ventajas que yo fui contando más adelante, más atrás, Ujú. sobre cómo se salva, digamos, se resguarda mucho más la vida de los rescatistas, cómo se le da muchísimo más valor y cómo se les simplifican muchísimas tareas. E incluso dentro de la RoboCup hay categorías en las que participan entidades muy grandes y muy poderosas donde ya están aplicando estos robots de rescate ya físicos en el mundo real y vienen para Ujú. resolver un montón de problemas actuales. Una de las entidades que desarrollan estos robots de rescate físico, dejando de lado las universidades más importantes del mundo, es el mismo ejército de Estados Unidos. El ejército de Estados Unidos es un competidor más dentro de estas categorías que yo digo que son de más alto nivel, entonces yo creo que tiene un impacto muy positivo y también hay mucho interés, no solamente de la competencia, sino también de empresas grandes, de universidades súper importantes, de laboratorios importantes, del ejército de Estados Unidos incluido, de poder desarrollar esto y poder llevarlo al mundo real, porque la ganancia que tiene, los beneficios que trae las innovaciones son súper valiosas para el problema. Y es una solución que va a ayudar en muchos aspectos, entonces yo creo que el impacto es positivo y que dentro de poco un montón de cosas que nosotros trabajamos de manera simulada van a empezar a pasar en la realidad y todas estas tareas van a tener una vuelta de rosca bastante grande. Martina, ¿qué consejo le darías a otros jóvenes que quieren iniciarse en la robótica, por ejemplo? Yo lo que daría como consejo, que por ahí suena un poco genérico, es que la única manera de que a uno le vaya bien, no solamente en la tecnología, sino también en cualquier cosa que uno se proponga, es poniéndose metas, ir cumpliéndolas, el trabajar de manera honesta, el estar un montón de tiempo dedicando, o sea, el poner un sacrificio y poner ganas por lograr algo es la única manera de lograr metas, de cumplir sueños, etcétera. No hay que ser, Claro. incluso yo que estuve dentro del ámbito de la tecnología durante mucho tiempo, yo Ujú. pensaba que estas competencias que son a más grande escala, yo sola, antes de la RoboCup yo había competido en instancias nacionales, pero nunca algo de la magnitud de esta competencia internacional, ¿no? Entonces yo Ujú. pensaba que estas cosas eran más que nada privadas para gente más inteligente, porque yo no me considero ningún tipo de genio ni nada por el estilo. Entonces yo pensaba que era mucho más privado, pero después me di cuenta que en realidad si uno tiene ganas de lograr algo y uno se propone metas y uno dice, le voy a dedicar tantas horas, voy a estudiar esto, y uno empieza a ponerse objetivos reales, las cosas empiezan a cumplirse, las cosas empiezan a llegar, pero solamente si uno está dispuesto a esforzarse. No es Claro. la tecnología no es un ambiente cerrado para IQs mayores al promedio, ni absolutamente nada parecido. Así que mi único consejo es que se esfuercen, que se pongan metas, que traten de cumplirlas, que sean organizados y que si el alrededor no colabora, si el alrededor por ahí dice, vos no sos para esto, vos no estás para esto, tenés que ser más inteligente, etcétera, hacer oídos sordos. Insistir. Las cosas llegan con esfuerzo, con sacrificio, con lágrimas, así se cumplen y así llegan Claro, las oportunidades grandes también. claro. Martina, bueno, primero que nada agradecerte por el tiempo que dispensaste con nosotros y para cerrar esta entrevista, quiero preguntarte cómo te imaginás tu futuro profesional y me pregunto, o te pregunto, si se quiere, si vas a seguir en la robótica aplicada al rescate o vas a explorar otras áreas de la tecnología. Yo para el futuro, yo ahora estoy en cuarto año, entonces me falta poco para elegir qué carrera quiero estudiar, a qué facultad quiero ir, etcétera. Todavía eso lo estoy definiendo, yo sé que yo de grande me quiero dedicar a la tecnología, a mí me gusta todo lo que es el lado de la investigación, entonces por ahí yo no sé si mi trabajo el día de mañana va a estar aplicado a estas situaciones de rescate, pero a mí me llama la atención todo lo que tiene que ver con situaciones del día a día, que hay que investigarlas y desarrollar soluciones, desarrollar innovaciones para resolver problemas que por ahí son de la rutina, o problemas que por ahí tienen mucha intervención humana y que pueden ser parcialmente reemplazadas por la tecnología. Esas cosas me llaman muchísimo la atención, así que
Yo no sabría decirte si estaría particularmente en lo de rescate, porque uno nunca sabe, pero yo sé que me gustaría estar investigando y desarrollando nuevas soluciones a problemas tan necesarios o tan importantes como lo es la parte de rescate que estamos desarrollando hoy en día con mis compañeros. Claro. Martina, hay una pregunta, la última. ¿Qué consideración haces o digo, qué opinión le merece lo que hoy se está generando con la inteligencia artificial? Digo, ¿tenés alguna reflexión, alguna opinión al respecto de los avances que está teniendo la inteligencia artificial a nivel mundial, precisamente en Yo creo tecnología, que digo, ¿no? sí, sí, obvio. Yo creo que la inteligencia artificial de manera integral es una herramienta que nosotros tenemos que aprender a usar. Digo, nosotros para programar usamos la inteligencia artificial, si bien no tenemos un modelo de una red neuronal en la cual le decimos al robot, por ejemplo, para la parte de detección de carteles. Nosotros no vamos y le decimos tales carteles representan una víctima herida, tales a una víctima muerta, tales a una víctima sana, no hacemos eso, sino que más que nada chateamos con la inteligencia artificial, entonces por ahí, si queremos programar algo que es medio repetitivo, lo usamos, es una herramienta súper útil, pero hay que saberlo usar. Es un arma de doble filo la inteligencia artificial, uno tiene que conocer qué es lo que le está diciendo la inteligencia artificial, qué cosas le está recomendando, por qué camino lo está llevando. Uno tiene que tener pensamiento crítico, yo no creo en eso distópico de la inteligencia artificial va a reemplazar el pensamiento humano y nosotros vamos a dejar de usar nuestro cerebro. No es así porque si no la inteligencia artificial no funciona. Uno tiene que poder evaluar Claro. constantemente lo que le está devolviendo. Y después la inteligencia artificial aplicada a otros ámbitos, yo creo que sí va a reemplazar trabajos actuales, está reemplazando trabajos actuales, pero también hay gente que desarrolla todas esas inteligencias artificiales, es decir, no es que se van a cerrar todas las puertas laborales y que uno ya no va a tener más opciones de trabajar por ahí en oficios más comunes. Yo creo que al contrario, que no hay que quedarse enfrascados en que va a ser la destrucción del mundo, sino que hay que empezar a buscar otras salidas. Son herramientas nuevas que uno no puede evitar. La inteligencia artificial es algo que nos trasciende a todos, entonces uno Claro. tiene que entender eso y decir, ok, yo tengo esta nueva herramienta, me guste o no, va a seguir en el futuro cercano y en el futuro lejano. Tengo que aprender a usarla. En el ámbito al que yo me dedico, ¿cómo puedo sacarle beneficio? Bueno, yo creo que eso es lo interesante de la Claro. inteligencia artificial. Así que yo no la veo como un arma destructora de humanos, sino que la veo más que nada como una acompañante, como un complemento bastante interesante. Claro. Martina, te agradezco por tu tiempo, has sido muy amable con nosotros y gracias por estos minutos y bueno, por todas estas cosas maravillosas que nos contás y gracias por permitirnos también, digo, conocer un poco de todo esto y desde aquí, desde Telediario, desearte lo mejor en esta RoboCup, por ejemplo, 2026 en Corea del Sur y ojalá que te vaya muy bien a vos porque nos va a ir muy bien a todos. Y orgullosos nosotros los argentinos de alguien como vos. Muchas gracias por tu tiempo, hasta pronto. Muchas gracias.